Cachorro retirado del servicio no reconoce a su antiguo dueño. Pero tiempo después ocurre un milagro que hace llorar a todos sin parar. Pedro estacionó el coche frente al refugio con las manos sudando sobre el volante. Miró el edificio simple y desgastado frente a él y sintió que el peso en su pecho aumentaba. No quería estar allí. Había pasado los últimos meses intentando huir de cualquier recuerdo de la guerra, pero su hermana, Fernanda, insistió tanto que terminó cediendo. «Te hará bien», le decía. Él no lo creía, pero, en el fondo, sabía que necesitaba intentar algo. Lo que fuera. Al entrar, el olor a desinfectante mezclado con el aroma de los animales golpeó a Pedro como un puñetazo en el estómago. El lugar estaba lleno de sonidos, ladridos fuertes, maullidos a lo lejos, rasguños en las jaulas. Pedro caminaba lentamente, mirando a los perros en las jaulas, pero sin realmente verlos. No estaba allí para adoptar un animal, solo había ido para distraerse, como había sugerido Fernanda. Y entonces se detuvo. Una jaula, al fondo, llamó su atención. Dentro, un perro estaba acurrucado en un rincón, con el hocico apoyado en las patas delanteras y los ojos fijos en el suelo. Algo en ese perro le resultaba tan familiar. Pedro se acercó lentamente, con el corazón empezando a latir más rápido. Y cuando estuvo lo suficientemente cerca, sus ojos se abrieron de par en par. Era él, Picasso. Pedro cayó de rodillas frente a la jaula. Picasso. Su voz salió como un susurro, casi inaudible, pero cargada de emoción. Agarró las rejas de la jaula, con los dedos temblando. Era imposible confundir a ese perro. Picasso había sido su compañero en la guerra, el amigo que nunca lo abandonó, que enfrentó el caos y el peligro a su lado. Picasso era más que un perro. Era la única familia que Pedro tenía en aquel infierno. Pero el Picasso que estaba frente a él no era el mismo perro de antes. El animal que conocía era lleno de energía, leal, fuerte. Este Picasso estaba delgado, con el pelaje lleno de calvas y cicatrices. Su mirada, antes vibrante y alerta, ahora parecía vacía. Picasso ni siquiera levantó la cabeza al escuchar la voz de Pedro. Para él, ese hombre no era nadie. «Oh, soy yo», Pedro insistió, con lágrimas comenzando a formarse en los ojos. Picasso no reaccionó. No hubo movimiento, ni señal de reconocimiento. Nada. Pedro sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Extendió la mano a través de la reja, intentando acercarse, pero Picasso simplemente giró la cara hacia el otro lado, como si estuviera demasiado cansado para importarle. El nudo en la garganta de Pedro se apretó tanto que pensó que no podría respirar. Quería gritar, sacudir las rejas, suplicar que Picasso lo reconociera, pero sabía que eso no serviría de nada. Picasso estaba roto. Igual que él. Un empleado del refugio apareció al lado de Pedro, observando la escena con una expresión triste. «Este de aquí ha pasado por cosas horribles», dijo el hombre, negando con la cabeza. Lo encontraron vagando solo, casi sin fuerzas para caminar. Apenas acepta comida. Lleva meses así. Creo que perdió las ganas de vivir. Esas palabras golpearon a Pedro como una puñalada en el pecho. Permaneció allí, de rodillas, sin poder apartar los ojos de Picasso. El perro que lo había salvado tantas veces, que había sido su fuerza en los momentos más oscuros, ahora era solo una sombra de lo que fue. El dolor en los ojos de Picasso parecía un reflejo del dolor que Pedro también cargaba, y eso lo destrozó. Pedro respiró hondo, limpiando las lágrimas que caían por su rostro. Se levantó despacio, como si estuviera cargando el peso del mundo. «Me lo llevo a casa», dijo con firmeza. El empleado lo miró sorprendido. «¿Estás seguro?» «Él ya no es el mismo. Será difícil». «Yo tampoco soy el mismo», respondió Pedro, con la voz llena de emoción. «Pero si hay algo que él merece, después de todo lo que pasó, es alguien que luche por él. Y yo lucharé, igual que él luchó por mí». Ese momento, frente a la jaula, no fue el reencuentro que Pedro imaginaba. Pero fue allí donde tomó la decisión más importante de su vida: devolverle la vida a Picasso. No importaba cuánto costara. Se lo debía a su viejo amigo. Antes de continuar, suscríbete al canal y dale like al vídeo si amas a los animales y sus historias emocionantes. Cuando Pedro finalmente sacó a Picasso del refugio, sintió el peso de la realidad como nunca antes. El perro, que alguna vez fue la definición de fuerza y coraje, ahora parecía un sobreviviente en ruinas. Mientras caminaban hacia el coche, Picasso avanzaba despacio, con la cabeza baja y las patas casi arrastrándose por el suelo, como si cada paso fuera un esfuerzo insoportable. Pedro abrió la puerta del coche y esperó. Picasso dudó durante un largo momento, mirando fijamente el asiento como si fuera un obstáculo insuperable. «Vamos, amigo, tú puedes», murmuró Pedro,
tratando de sonar alentador, pero su voz cargaba un dolor que no podía ocultar. Tras un minuto de incertidumbre, Picasso finalmente subió, moviéndose con la misma lentitud que una hoja cayendo al suelo. Se acurrucó en el asiento trasero, alejándose lo más posible de Pedro, como si su presencia fuera un peso emocional difícil de soportar. Durante el trayecto a casa, Pedro miró varias veces por el retrovisor, esperando alguna señal de reconocimiento, alguna chispa de aquel perro que conocía. Pero Picasso solo miraba por la ventana, con los ojos perdidos en algo que solo él podía ver. Era como si estuviera atrapado en otro mundo, lejos de allí. Al llegar a casa, Pedro intentó guiar a Picasso hacia adentro, pero el perro se detuvo en la puerta. Temblaba, como si el simple acto de entrar fuera aterrador. Pedro se agachó, mirándolo a los ojos. «Todo está bien ahora, Picasso. Estás a salvo», dijo suavemente, intentando transmitir calma. Picasso dio un pequeño paso hacia adelante, dudando, y finalmente cruzó la puerta, pero su postura seguía siendo la misma, encogida, con la cola baja y las orejas caídas. Dentro de la casa, la fragilidad de Picasso era aún más evidente. Caminaba despacio, explorando cada rincón con cautela, pero siempre manteniendo distancia de Pedro. Evitaba cualquier contacto visual, como si la mirada de Pedro fuera un espejo que no quería enfrentar. En un rincón de la sala, Picasso finalmente se acostó, dándole la espalda a Pedro, como si quisiera desaparecer. Pedro se sentó en el sofá, observando al perro desde lejos. Su corazón dolía al ver su estado. Picasso no solo estaba delgado, parecía completamente vacío. Cada movimiento era lento, como si su cuerpo hubiera renunciado a intentar vivir. Pero lo que más hería a Pedro era la mirada de Picasso, o la ausencia de ella. No había brillo, ni curiosidad, ni siquiera miedo. Solo un vacío profundo, como si hubiera renunciado a luchar. Pedro pasó la mano por su rostro, intentando contener las lágrimas. Sabía que Picasso había pasado por cosas horribles, pero verlo de cerca era devastador. Picasso ya no era el perro que él recordaba, y Pedro no podía culparlo por eso. Él mismo sabía lo que era ser consumido por los horrores del pasado. Pero la diferencia era que Picasso no tenía a nadie que luchara por él, hasta ahora. «No voy a renunciar a ti, amigo mío», dijo Pedro en voz baja, como si se lo prometiera a sí mismo. Sabía que el camino sería largo, tal vez incluso imposible. Pero algo estaba claro, Picasso no estaba solo. Pedro lucharía por él, incluso si Picasso ya no creyera en el mundo, en las personas o en sí mismo. Al fin y al cabo, si había algo que Picasso le había enseñado en el pasado, era que no se abandona a quien te salva. Y Pedro estaba decidido a devolverle a su compañero al menos una parte de la vida que merecía. Pedro pasó toda la noche sentado en el sofá, observando a Picasso desde lejos. El perro seguía en el mismo rincón de la sala, acostado, inmóvil, como si intentara desaparecer. Ni siquiera levantó la cabeza cuando Pedro intentó llamarlo para comer. Era como si estuviera atrapado en un capullo de dolor y miedo. Mientras miraba a Picasso, Pedro comenzó a recordar todo lo que habían pasado juntos. Pensó en las noches frías en las que Picasso se acurrucaba a su lado para mantenerlo caliente. En las veces que el perro le alertó sobre peligros, salvando su vida sin dudar. Picasso nunca lo había abandonado, ni siquiera en los peores momentos. Ahora, viendo a ese animal roto, Pedro sintió un enorme peso en el pecho. Sabía lo que era vivir con traumas, sabía lo que era sentirse solo y sin fuerzas. Al mirar a Picasso, se dio cuenta de que el perro no era el único que necesitaba ayuda. Entonces, Pedro se levantó y caminó hasta donde estaba Picasso. Se arrodilló junto al perro, manteniendo una distancia suficiente para no asustarlo. Picasso comenzó, con la voz baja y temblorosa. «Sé que ahora no me reconoces. Y sé que estás herido, más de lo que cualquiera puede imaginar. Pero te prometo que estaré aquí, igual que tú siempre estuviste para mí. No importa cuánto tiempo tome». Picasso no reaccionó, ni siquiera con una mirada. Pero Pedro continuó, ahora con lágrimas corriendo por su rostro. «Te voy a ayudar, amigo. Incluso si nunca vuelves a ser quien eras, te ayudaré a encontrar un lugar seguro. Un lugar donde puedas volver a confiar». En ese momento, Pedro tomó una decisión que lo cambiaría todo. Sabía que sería una lucha diaria, pero estaba dispuesto a enfrentar cada obstáculo. Lo necesitaba tanto como Picasso, porque, en el fondo, ayudar a Picasso también era una forma de salvarse a sí mismo. Ambos estaban rotos, sí, pero tal vez podrían encontrar una manera de juntar los pedazos juntos. Se levantó y comenzó a organizar la casa, ajustando todo para que Picasso se sintiera más cómodo. Preparó una cama improvisada junto al sofá, colocó un recipiente con agua fresca y trató de que el ambiente fuera lo más acogedor posible.
Cada gesto lo hacía con cuidado y paciencia, como si estuviera manejando algo precioso pero frágil. Pedro sabía que el camino sería largo, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía una razón para luchar. Y esa razón estaba allí, acurrucada en el rincón de la sala, necesitando desesperadamente a alguien que creyera en él. Pedro decidió que sería esa persona. No importaba cuán difícil fuera, no se rendiría. El primer día, Pedro intentó ofrecerle comida directamente a Picasso, sosteniendo el recipiente con cuidado, pero el perro solo giró la cabeza hacia el otro lado. Parecía haber perdido todo interés por la vida. Entonces, Pedro dejó el recipiente en el suelo, alejándose, esperando que Picasso comiera cuando estuviera solo. Horas después, vio que la comida seguía intacta. Fue como un golpe en el estómago. Sabía que el proceso sería lento, pero esa indiferencia dolía más que cualquier cosa. Las noches eran aún más difíciles. Picasso no se acercaba, ni miraba a los ojos de Pedro. Solo se quedaba acostado cerca de la puerta del cuarto, como si estuviera alerta, pero sin ganas de interactuar. Pedro, acostado en la cama, miraba la silueta de Picasso bajo la luz tenue de la sala, intentando entender qué más podía hacer. Una madrugada, Pedro escuchó un sonido bajo proveniente de la sala. Se levantó rápidamente, pensando que Picasso finalmente estaba explorando la casa. Pero, al llegar, encontró al perro sentado, mirando fijamente la puerta de entrada. Sus ojos parecían vacíos, pero había algo en su mirada que Pedro reconoció. Era la misma mirada que él veía en el espejo cada mañana. Era la mirada de alguien que no sabía cómo empezar de nuevo. Pedro se sentó en el suelo, manteniendo cierta distancia para no asustarlo. «¿Extrañas algo, verdad?», preguntó, más para sí mismo que para Picasso. El silencio fue la única respuesta. Pedro respiró hondo, tratando de contener las lágrimas. Sabía que Picasso estaba allí físicamente, pero su mente parecía estar atrapada en otro lugar, tal vez en algún campo de batalla, donde el miedo y el dolor lo habían consumido. El tercer día, ocurrió algo pequeño, pero significativo. Pedro estaba sentado en el sofá, intentando organizar sus pensamientos, cuando notó un movimiento discreto. Picasso se había acercado unos centímetros. Todavía mantenía distancia, pero era la primera vez que parecía estar probando los límites de su seguridad. Pedro no hizo nada más que observar, sin querer presionarlo. Era como si cada movimiento de Picasso fuera una tímida invitación a que Pedro siguiera intentándolo. Esa noche, ocurrió algo aún más inesperado. Mientras Pedro dormía, sintió un peso ligero al lado de la cama. Cuando abrió los ojos, vio a Picasso acostado en el suelo, cerca de él, por primera vez. El perro no lo miraba, pero estaba ahí, más cerca que nunca. Pedro permaneció inmóvil, conteniendo la respiración, temeroso de espantarlo. No sabía exactamente qué significaba ese gesto, pero sintió, aunque de forma sutil, que Picasso estaba empezando a confiar. Esos pequeños momentos eran la chispa de esperanza que Pedro necesitaba para continuar. Sabía que el progreso sería lento, casi imperceptible, pero estaba dispuesto a celebrar cada paso, por pequeño que fuera. Picasso no estaba solo, y Pedro tampoco. Ambos estaban aprendiendo, poco a poco, que empezar de nuevo no era fácil, pero sí posible. Y para Pedro, eso ya era suficiente para seguir luchando. Pedro se sentó en el suelo de la sala, junto a una caja de madera llena de recuerdos del pasado. Entre los objetos, sacó un viejo chaleco militar que Picasso usaba en las misiones y lo colocó cerca del perro, que permaneció indiferente, aumentando la frustración de Pedro. Decidido, sacó un silbato de la caja, recordando cómo Picasso siempre respondía al sonido durante los entrenamientos. Al soplarlo suavemente, el perro finalmente levantó la cabeza, mostrando una reacción mínima pero significativa. Pedro continuó con otro objeto, una pelota de goma usada en los entrenamientos. Aunque Picasso solo la observó, Pedro no se rindió y dejó los objetos cerca del perro como recordatorios del vínculo que compartían. Una noche, Pedro vio a Picasso empujar la pelota con el hocico, un gesto pequeño pero lleno de significado. Fue la primera señal de que el perro estaba rompiendo sus barreras emocionales. Con paciencia, Pedro entendió que los recuerdos del pasado podrían ser la clave para reconstruir el lazo entre ellos. A la mañana siguiente, Pedro se despertó con un sonido que parecía distante pero lleno de significado. El leve chirrido de la vieja pelota de goma siendo mordida. Se levantó rápidamente de la cama, con el corazón latiendo con fuerza, y fue a la sala. Allí estaba Picasso, sentado en medio de la alfombra, con la pelota entre las patas. La mordía suavemente, casi como si estuviera probando si aquello era real. Era un momento simple, pero para Pedro, parecía un milagro. Se detuvo en la puerta de la sala, sin querer interrumpir.
Observó al perro jugar tímidamente. Su mirada ya no era tan vacía como antes. Por primera vez, Picasso parecía estar presente. Era como si ese pequeño gesto estuviera encendiendo algo dentro de él, una chispa de vida que Pedro temía que se hubiera perdido para siempre. Pedro dio un paso adelante, tratando de acercarse con cuidado. «Buen chico», dijo suavemente, intentando no asustarlo. Picasso levantó la mirada, todavía sosteniendo la pelota en el hocico. Hubo un momento de silencio entre los dos, como si se estuvieran estudiando. Entonces, para sorpresa de Pedro, Picasso soltó la pelota y la empujó con el hocico hacia él. Pedro tragó saliva, sintiendo que sus ojos se llenaban de lágrimas. Recogió la pelota con cuidado, sin apartar la mirada de Picasso. «¿Es esto lo que quieres, amigo? ¿Vamos a jugar?» Entonces. Lanzó la pelota suavemente por el suelo, y Picasso, dudando, la siguió. El perro recogió la pelota y volvió con pasos lentos pero firmes, dejándola nuevamente a los pies de Pedro. Fue la primera interacción real entre los dos desde el reencuentro en el refugio, y Pedro sabía que ese momento era más que un simple juego. Era una señal de que Picasso estaba, poco a poco, comenzando a confiar nuevamente. No se trataba solo de la pelota. Era el gesto, el acto de abrirse, aunque fuera solo un poco. En los días siguientes, esos momentos comenzaron a repetirse. Picasso ya no se quedaba en el rincón de la sala todo el tiempo. Se movía más, exploraba la casa y, de vez en cuando, se acercaba a Pedro, aunque solo fuera por breves instantes. Pedro notó que Picasso estaba empezando a buscar compañía, aunque de forma tímida. Un día, mientras Pedro trabajaba en el jardín, sintió algo rozar ligeramente su pierna. Al mirar hacia abajo, allí estaba Picasso, con la pelota en la boca, mirándolo directamente. Pedro sonrió. «¿Así que ahora quieres jugar aquí afuera, preguntó, sintiendo una alegría que no experimentaba hacía mucho tiempo. Cogió la pelota y la lanzó, viendo a Picasso correr tras ella con una energía que parecía nueva, pero al mismo tiempo familiar. Estos pequeños avances, para muchos, podrían parecer insignificantes, pero para Pedro lo eran todo. Cada paso que Picasso daba hacia él era una victoria, una prueba de que el perro estaba reaprendiendo a vivir. Pedro sabía que aún quedaba un largo camino por delante, pero, en ese momento, sintió algo que no sentía desde hacía meses: esperanza. Picasso estaba volviendo. No era el mismo perro de antes, pero era un perro que, poco a poco, estaba redescubriendo quién era. Al hacerlo, también ayudaba a Pedro a redescubrir una parte de sí mismo. Se estaban sanando juntos, un pequeño gesto a la vez. Una mañana, Pedro preparaba el café cuando sintió algo diferente. Estaba distraído, vertiendo el agua caliente en la cafetera, cuando escuchó el sonido de patas acercándose. Se giró lentamente y vio a Picasso parado en la entrada de la cocina. Era la primera vez que el perro se acercaba sin dudar, como si algo hubiera cambiado. Pedro detuvo lo que estaba haciendo, observando a su amigo con una mezcla de sorpresa y emoción. «Buenos días, chico», dijo Pedro suavemente, intentando no romper el momento. Picasso dio algunos pasos más hasta sentarse junto a la mesa, con los ojos fijos en él. Pedro cogió un trozo de pan y se agachó, ofreciéndoselo con cuidado. En días anteriores, Picasso nunca aceptaba comida directamente de sus manos, pero esta vez fue diferente. El perro olió el pan y, con una timidez casi infantil, tomó el trozo con el hocico. Pedro permaneció inmóvil, observando a Picasso masticar. Fue como si el mundo se detuviera por un instante. Sabía lo que eso significaba. Picasso estaba empezando a confiar nuevamente. Y no se trataba solo de la comida, era el gesto, el acto de abrirse y aceptar la presencia de Pedro. El hombre sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, pero intentó disimular. No quería cargar el momento con su emoción. Con el paso de los días, esas pequeñas señales de confianza se volvieron más frecuentes. Picasso empezó a seguir a Pedro por la casa, manteniendo cierta distancia, pero siempre cerca. Cuando Pedro se sentaba a leer o ver algo en la televisión, Picasso aparecía, se acostaba a su lado y, a veces, incluso descansaba la cabeza cerca de sus pies. Para Pedro, eso era más valioso que cualquier palabra. Una tarde, mientras Pedro lanzaba la pelota a Picasso en el patio, algo sucedió. El perro recogió la pelota y, en lugar de dejarla en el suelo como de costumbre, la llevó directamente a Pedro, entregándosela en sus manos. Fue un gesto simple, pero cargado de significado. Picasso no solo estaba jugando, estaba interactuando, buscando una conexión. Pedro se agachó y pasó suavemente la mano por la cabeza de Picasso. «Estás regresando, chico. Sabía que podrías hacerlo», dijo con una sonrisa que mezclaba orgullo y alivio. Picasso lo miró y, por primera vez, movió la cola,
todavía de forma tímida, pero con un movimiento lleno de vida. Esa noche, mientras Pedro leía en el sofá, Picasso se acercó más que nunca. Colocó las patas delanteras en el sofá y subió, acostándose junto a Pedro. El hombre permaneció en silencio, dejando que el perro encontrara su espacio. Picasso apoyó la cabeza en su regazo, algo que Pedro nunca habría esperado tan pronto. Sintió el calor del cuerpo de Picasso y acarició su pelaje, notando que, a pesar de las cicatrices, todavía había algo intacto. La esencia de aquel fiel compañero. Para Pedro, cada gesto de Picasso era una victoria, pero también una lección. La confianza no era algo que se pudiera exigir ni apresurar. Era algo que se construía, ladrillo por ladrillo, con paciencia y amor. Picasso no solo estaba confiando en Pedro, estaba mostrando que era posible empezar de nuevo, incluso después de tanto sufrimiento. Esa noche, Pedro durmió con Picasso a su lado, sintiéndose menos solo que en muchos años. Picasso, por su parte, parecía finalmente haber encontrado un lugar donde podía descansar. No solo físicamente, sino también emocionalmente. Y juntos, continuaron construyendo un vínculo que, a pesar de todo, nunca se había perdido realmente. Los días con Picasso se convirtieron en una rutina llena de pequeños avances. Pedro comenzó a darse cuenta de que, además de paciencia, necesitaba traer de vuelta algo familiar para Picasso, el entrenamiento que compartían en el pasado. Sabía que esas actividades no eran solo órdenes y obediencia, sino momentos que fortalecían el lazo entre ellos. Así que decidió recrear los ejercicios, pero de manera ligera, sin la presión de los días de guerra. Esa mañana, Pedro salió al patio con Picasso, llevando la vieja pelota y un silbato que había guardado desde los tiempos de misión. Picasso lo siguió de cerca, algo que ya era una victoria por sí misma. Pedro sopló el silbato, con un sonido bajo y tranquilo, y esperó. Picasso se detuvo, inclinó la cabeza hacia un lado, como si intentara recordar algo. «Vamos, chico», dijo Pedro, señalando la pelota y lanzándola a unos metros de distancia. Por un momento, Picasso dudó. Permaneció quieto, mirando la pelota, como si algo estuviera luchando dentro de él. Entonces, como si una vieja memoria se encendiera, corrió tras la pelota y la trajo de vuelta. Pedro sintió que el corazón le latía con fuerza. «Buen chico, eso es», exclamó, llenando a Picasso de elogios. Por primera vez en mucho tiempo, vio algo que se parecía a la alegría en los ojos del perro. A partir de ese día, Pedro incorporó los entrenamientos a su rutina diaria con Picasso. Repetía órdenes básicas, como siéntate y quieto, siempre con paciencia y reforzando cada avance con cariño. Picasso respondía con más confianza en cada sesión, y Pedro podía ver que el brillo en los ojos del perro comenzaba a regresar. No se trataba solo de las órdenes, se trataba de la conexión que estaban reconstruyendo. La verdadera prueba llegó unas semanas después, cuando Pedro decidió llevar a Picasso al parque por primera vez. Estaba nervioso, sabía que sería un ambiente lleno de estímulos, y temía que eso pudiera asustar a Picasso o hacer que retrocediera. Pero también sabía que era necesario. Picasso necesitaba reaprender a confiar, no solo en él, sino también en el mundo que lo rodeaba. Al llegar al parque, Pedro soltó la correa lentamente, observando cada movimiento de Picasso. El perro miró a su alrededor, al principio con duda, pero no parecía tan incómodo como Pedro temía. Caminaba al lado de Pedro, con pasos tímidos pero curiosos. Entonces, Pedro sacó la pelota del bolsillo y se la mostró a Picasso. «¿Listo para esto, chico?», preguntó con una sonrisa. Pedro lanzó la pelota un poco más lejos esta vez. Picasso la miró, se detuvo por un instante, y luego corrió, más rápido de lo que Pedro había visto desde que lo llevó a casa. El perro recogió la pelota y regresó trotando, con la cola moviéndose ligeramente. Fue la primera señal de verdadera alegría que Pedro vio en Picasso. Apenas pudo contener las lágrimas. A medida que avanzaba la mañana, Picasso parecía más cómodo. Comenzó a explorar el parque, a interactuar con otros perros e incluso permitió que extraños se acercaran para acariciarlo. Pedro, que observaba todo desde la distancia, sintió una ola de alivio y felicidad. Picasso no solo se estaba curando, estaba volviendo a ser el perro que alguna vez fue su fiel compañero. El momento más emocionante llegó cuando Pedro se sentó en un banco para descansar. Picasso se acercó, subió al banco y apoyó la cabeza en su regazo, algo que nunca hacía en público. Pedro acarició su pelaje, sintiendo las cicatrices que antes eran un recordatorio de dolor, pero que ahora simbolizaban superación. Con ese gesto, Picasso estaba mostrando que confiaba completamente en él. Cuando regresaron a casa, Pedro miró a Picasso con una sonrisa que hacía mucho tiempo no mostraba. «¿Lo lograste, chico?», le dijo. Picasso movió la cola, como si entendiera.
Ese día marcó una victoria para ambos. No era el final del camino, pero era una prueba de que iban por la dirección correcta. Juntos, estaban sanando, paso a paso, descubriendo que la fuerza para superar el pasado provenía de algo simple pero poderoso: la confianza. Esa noche, Pedro se sentó en el sofá con Picasso a su lado, el perro finalmente cómodo y en paz. Al mirarlo, Pedro sintió una ola de emoción que lo hizo detenerse y reflexionar. El animal que, semanas atrás, parecía perdido en un mundo de dolor y miedo, ahora dormía tranquilo, con el cuerpo relajado y la cola moviéndose ligeramente, como si soñara con algo bueno. Era un momento simple, pero lleno de significado. Pedro pasó la mano por el pelaje de Picasso, sintiendo las cicatrices que, antes, representaban traumas, pero que ahora simbolizaban superación. Susurró: «Lo lograste, amigo. Lo logramos». Picasso abrió los ojos por un breve instante, mirando a Pedro con una expresión de confianza y afecto que hacía mucho tiempo no veía. No había necesidad de palabras. El silencio entre ellos lo decía todo. Picasso ya no era el mismo perro de antes, y Pedro sabía que él mismo también había cambiado. Ambos tenían sus heridas, algunas visibles, otras no, pero juntos habían encontrado algo más fuerte: la capacidad de reconstruirse. Pedro entendió que su viaje no consistía en volver a ser quienes eran antes, sino en transformarse en lo que eran ahora. Mientras Picasso dormía, Pedro sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía solo. Picasso no era solo un perro. Era la prueba viviente de que, incluso después de las mayores adversidades, siempre hay espacio para empezar de nuevo. Juntos, estaban listos para enfrentar el futuro, lado a lado, con valentía y un amor renovado. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Recuerda dejar un like, suscríbete al canal y déjanos tu opinión sobre esta historia en los comentarios.